Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas y junto con mis compañeros Laura Gual, Mayra Galeano y Juan Nicolás Becerra vamos a hacer nuestra presentación para la actividad complementaria número 5. En primer lugar, tenemos que es renta líquida especial. Esto nos habla de que son todos los ingresos que se derivan de la recuperación de deducciones, de la omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes o de la comparación patrimonial. Para eso se consideran los ingresos que provengan de deducciones en contratos de servicios o construcción, también como de empresas extranjeras o de personas naturales que no sean residentes y que se dediquen al servicio de transporte internacional. En el artículo 195, en primer lugar, nos habla de la recuperación de cantidades concebidas en años o periodos gravables, como la deducción de renta bruta, la depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas sin valor y pensiones de jubilación. También nos dice que la distribución de montos previamente asignados para protección de activos, crecimiento económico y capitalización o asignación a distintos fines. El artículo 196 nos habla de que la utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse a la renta líquida por recuperación de deducciones y se debe hacer en primer término. El artículo 197 nos dice que cuando la cuota anual determinada de la forma prevista en el artículo 113 resulte negativa, entonces esta constituirá renta líquida por recuperación de deducciones. El artículo 198 dice que el valor de los ingresos que sean recibidos por la recuperación de bienes tangibles o intangibles o de la reducción de pagos constitutivos o de inversiones, se considera renta líquida el límite de las deducciones otorgadas. En el artículo 199, todo esto es del Estatuto Tributario, nos dice que en el año en el que se lleve a cabo la liquidación oficial y si se lleve a cabo la compensación, las empresas que se declaren pérdidas pueden ser consideradas como renta líquida por recuperación de deducciones. El artículo 237 nos dice que para determinar la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se le debe adicionar el valor de la ganancia ocasional neta y de las rentas exentas. Entonces con ese resultado se extrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable. Por último, el artículo 239, en primer lugar, este fue derogado por la Ley 223 de 1996, pero señalaba que no habría lugar a la compensación patrimonial para el caso de títulos de la deuda pública externa. Gracias. Cordial saludo. Bueno, vamos a hablar de los artículos 69 al 84 del Estatuto Tributario Nacional, que es el ente que de alguna forma permite la regulación de todo el tema tributario en el país, ¿sí? Por parte de las personas naturales y las organizaciones. Y bueno, el artículo 69 hablamos de la determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? De su clasificación, diferentes en sus parágrafos. En el artículo 70 hablamos del ajuste de los costos de los activos fijos, cómo se distribuyen estos activos de acuerdo al artículo 886. Hablamos también del artículo 71, nos habla de la utilidad en la enajenación de inmuebles, y el artículo 72 que nos habla el avalúo como costo fiscal. A continuación vamos a hablar del artículo 73, el ajuste de las bienes raíces y acciones y aportes que sean activos fijos como personas naturales, es decir que las contribuyentes o personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición tales activos. Vamos a hablar también que debe figurar el valor patrimonial en sus declaraciones de renta. Por el artículo 74 hablamos de los costos fiscales de los activos intangibles, que se refiere a que se clasifican dependiendo de la operación que les origine y su costo fiscal. Cuando nos referimos a los artículos 75, el costo fiscal de los bienes incorporables formados, nos referimos al costo de los bienes formados por los contribuyentes, ya sea propiedad industrial o diferentes tipos. Y en el artículo 76 hablamos del costo promedio de acciones. Se realizará por medio del patrimonio de una empresa cuyos costos fueran diferentes. Permite entender el promedio de tales costos. El artículo 77 habla de los requisitos para su aceptación, y el artículo 78 nos habla del paz y salvo por cuotas de fomento, arrocero, cerealista y cacautero, ¿sí? En el artículo 79 hablamos de los requisitos para su aceptación, el cual principalmente se refiere que se determinará de acuerdo al valor de pagos o abonos en especie que sean constitutivos de costos. Y así, en el artículo 80 hablamos de la determinación de los costos en las divisas extranjeras,
que se estiman de acuerdo a su precio de adquisición en moneda colombiana, ¿sí? Y se realizan este tipo de ejercicios dependiendo y pagando los saldos pendientes de acuerdo al periodo gravable y al tipo de divisa o cambio oficial que se realice en este día. Eso es de suma importancia entenderlo. Y por último, acá encontramos desde el artículo 81 al artículo 84 que hablamos de la renta, de la determinación del costo de venta de acciones de sociedades anónimas abiertas. Bueno, ahora hablando de la determinación del costo fiscal, tenemos ejemplos en el caso de la persona jurídica. Si hablamos de vehículos, el costo fiscal es el valor de la adquisición, o sea, de la compra, más todos los gastos asociados por la compra del vehículo. Entonces, los impuestos, los seguros, el SOAT, los traspasos, etc. En el caso de acciones, el costo fiscal es el valor de la adquisición, o sea, bueno, la compra de los gastos asociados como las comisiones y los impuestos por las acciones. Y en un local comercial es el costo del valor de la adquisición más los gastos asociados, en este caso, por ejemplo, impuestos, honorarios, transferencias de dominio, etc. Ese se manejaría para la persona jurídica. En el caso de la persona natural, en el caso de una casa de habitación, el costo fiscal es el valor de la compra más los gastos asociados, impuestos y honorarios, por ser persona natural. Ahora miremos algunas diferencias y similitudes respecto a estos ejemplos en la determinación del costo fiscal. Primero vamos a hablar en ambos casos que para una persona jurídica como natural el costo fiscal se determina primero sumando el valor de la adquisición con todos los gastos asociados por el servicio o el producto. Y el objetivo es determinar un valor base para calcular las ganancias o las pérdidas en caso de que se venda posteriormente. Entonces, por ejemplo, el valor de un inmueble, pues la idea es poder saber cuánto ganó o perdió el inmueble en una posterior venta. Las diferencias para la persona jurídica, los activos mencionados como vehículos, acciones o locales se consideran bienes de uso o inversión principalmente. Por lo tanto, su costo fiscal se determina para fines fiscales. En el caso de una persona natural, pues normalmente la compra de estos inmuebles, por ejemplo la casa de habitación, se considera como un bien personal o para su uso privado. Y su costo fiscal se determina solo para los fines de venta. Gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Laura Gual y vamos a hablar acerca de las deducciones para personas naturales asalariadas. El concepto de deducciones son todos aquellos gastos en los que incurre una persona, ya sea natural o jurídica, que es contribuyente del impuesto de renta. Estos gastos van a ser incluidos dentro de un periodo gravable siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. La realización se basa en el artículo 104 del Estatuto Tributario, donde nos indica que estas deben ser pagas pues en dinero o en especie y que su exigibilidad determina que por cualquier otro modo equivalga legalmente a un pago. Los requisitos están establecidos en el Estatuto Tributario desde los artículos 58 hasta el 88, donde nos habla de la realización, anualidad, proporcionalidad, necesidad y relación de causalidad. Asimismo, nos menciona la parte de soporte, reporte, información e informes de la prueba de estos gastos. Y los requisitos generales, pues que no haya sido prohibida la deducción por ley, es decir, que todavía siga vigente o que no se excedan los límites que vamos a mencionar más adelante, que tenga relación de causalidad con la actividad, que cumpla lo establecido en el artículo 662 del Estatuto Tributario, que se causen dentro del año por el cual pues, se solicita la deducción y que sean gastos proporcionados y necesarios de acuerdo pues, con la magnitud y característica de la actividad y asimismo pues hay que conservar la copia del RUT del prestador de servicio. Esto como referencia del aula virtual. Ahora, las deducciones van a aplicar dependiendo la cédula con la que declare la persona, ya sea general, de pensiones o de participaciones. Ahora bien, estas últimas dos, que son los últimos dos tipos de cédula, no son aptas para que se les aplique deducciones, pues no figuran en el artículo 343 del Estatuto Tributario. Entonces, las cédulas generales se vienen rentas de trabajo, por honorarios, de capital y rentas no laborales. Por su parte, las rentas laborales y no laborales respectivamente nos hablan de 1. Los empleados, en el caso de honorarios, son profesionales que prestan un servicio y los no laborales comprenden a todos los comerciantes, taxistas, entre otros. Luego, las condiciones de rentas laborales podrán tener reducciones por intereses de crédito, vivienda, pagos por salud, etc. Y las no laborales también tienen estas condiciones, pero exceptúan las que no son por concepto de dependientes, es decir, las que no aplican en el caso de quienes trabajan de manera independiente. Luego tenemos los dependientes económicos, que también se puede hacer una deducción de trabajo de hasta el 10% cuando tenemos hijos menores entre los 18 y 23 años, siempre y cuando acrediten que están estudiando. Y pues esto no aplica para rentas no laborales ni de capital. Asimismo, existe un límite de deducciones, es decir, no pueden exceder el 40% de los ingresos.
Luego las deducciones particulares, tenemos aportes a la seguridad social en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, y todas las deducciones que vamos a mencionar se restan de la base gravable y reduce pues como tal el ingreso sobre el cual se calcula. Luego los aportes voluntarios también son deducibles hasta un 30% del ingreso anual o 3.800 VT. Lo importante es que debe mantenerse en el fondo por un mínimo de 10 años hasta la jubilación. Luego los aportes en cuentas AFC, el artículo 126 nos indica también que son deducibles hasta un máximo del 30% del ingreso laboral anual. Luego los intereses de créditos de vivienda en el artículo 119 nos indica que son pagados sobre los créditos hipotecarios o leasing para la adquisición de vivienda propia, y estos también, como se mencionó anteriormente, permiten reducir la base gravable. Luego tenemos las deducciones por dependientes, que ya mencionamos anteriormente, nos va a dar un 10%, como nos menciona el artículo 387. Luego gastos por salud, que dentro de la deducción por dependientes también se puede incluir gastos en salud no cubiertos por la seguridad social, como medicamentos, tratamientos, entre otros. Luego las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, que son deducibles hasta un 25% de la renta líquida del contribuyente, y como característica, las entidades beneficiarias deben estar inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro del área. Luego tenemos la renta exenta por indemnizaciones y cesantías, que ya sabemos que las indemnizaciones por despido y los retiros de cesantías parciales y definitivas, pues igualmente van a tener ciertos límites establecidos por ley. Y finalmente la renta exenta de intereses por cuenta de ahorro van a ser pues consideradas como una deducción hasta un límite de 1.000 VT anuales. Para finalizar, vamos a hablar entonces de ese límite del 40%, que antes se mantenía en el 40%, pero no se podían exceder las 5.040 VT. Para el 2024, como se mencionó, el porcentaje del 40% sigue siendo el mismo, pero las VTs no pueden exceder los 1.340. Las condiciones, pues las personas naturales podrán descontar adicionalmente dependientes hasta 72 VT, con un máximo de 4 dependientes. Y esta deducción no hace parte del límite mencionado anteriormente. Las deducciones por medios electrónicos es algo que se está implementando, lo cual es pues un incentivo para que las personas utilicen la facturación electrónica y se pueda reducir hasta un 1%. Y las rentas de trabajo mantienen el mismo porcentaje del 25% total de los pagos laborales, pero para este año no pueden exceder las 790 VT. Muchas gracias.